Egunon, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que es necesario empezar a hablar de la actualidad internacional, ¿no? Porque sin duda tenemos pues dos cuestiones que merecen nuestra plena atención. En primer lugar, el alto el fuego en Gaza. Yo creo que es una buena noticia, hay que decir que es una buena noticia. Son ya más de 50.000 las personas asesinadas en la invasión a la franja de Gaza, casi un 6% de la población que ha perdido, y por lo tanto el alto el fuego yo creo era una necesidad humanitaria urgente. Ahora bien, bien es cierto que celebramos la noticia, lo hacemos con mucho escepticismo ya. El propio Netanyahu decía en declaraciones que se reservan el derecho a romper el alto el fuego cuando consideren oportuno. Parece más un gesto tacticista por la llegada de Trump a la Casa Blanca que otra cosa, con lo cual yo creo que seguimos reclamando, o que hace falta que seguimos reclamando lo mismo, que es una implicación real de la comunidad internacional. No lo podemos dejar, yo creo que al albur de los actores que tienen unos intereses muy claros, ¿no? Sino que es la comunidad internacional la que tiene que obligar a que este alto el fuego sea permanente. De momento no lo es, por tanto, bueno, pues una buena noticia, pero como digo, con todo el escepticismo que cabe esperar de cómo evolucione la situación, ¿no? Y la otra gran noticia pues es la llegada de Trump a la Casa Blanca. Ha anunciado ya más de 100 decretos y yo creo que las conclusiones son evidentes, ¿no? Vuelve el paladín de la alianza reaccionaria que hay a nivel internacional, vuelve a la Casa Blanca, y la realidad es que lo vamos a notar, y los navarros y las navarras los vamos a notar. Por un lado, por la política que establezca. Sabemos que quiere romper las normas internacionales y por lo tanto es algo que vamos a notar en todo el mundo, también aquí en Navarra, pero por otro lado también muy relevante por el discurso, por la narrativa que empieza a imperar. Ya vemos la pleitesía que le empieza a rendir en el capital. Si en el primer mandato, bueno, pues había bastantes dudas, había un cuestionamiento claro, ahora llega con todo el poder, ¿no? Vemos como BlackRock, vemos como Meta, vemos como los grandes capitales pues rinden pleitesía. Anuncia Meta que va a dejar de hacer control de la desinformación, anuncia BlackRock que va a dejar de usar criterios sociales, y es que algunas los usó en sus inversiones. En definitiva, vemos que se abre un nuevo panorama a nivel internacional, y sin duda ese discurso que va contra la democracia, que va contra la igualdad, que va contra la libertad, que va contra los derechos, en definitiva, humanos y de todas las personas, vamos a notar esa ofensiva aquí. Con lo cual se abre un periodo oscuro de incertidumbre en el cual las fuerzas progresistas creo que debemos ser responsables, estar más unidas que nunca y tratar de hacer un muro de contención frente a esa ola que, si estaba ya fuerte en toda Europa, pues ahora va a incrementar aún su fuerza con la llegada, como digo, de su paladín a la Casa Blanca, ¿no? Por lo tanto, un periodo en el que nos toca trazar, como digo, un muro de contención, no dar ni un paso atrás y garantizar los derechos humanos, la democracia y la libertad que tanto nos ha costado construir. Es cierto pues que con muchas cuestiones a mejorar, con muchas críticas, pero sin duda debemos defenderla, y así lo haremos en este periodo, como digo, incierto que se hable a nivel internacional, ¿no? En cuanto a la actualidad navarra, yo creo que hay un tema que destaca, que es evidente, que es la manifestación en defensa del derribo a los caídos que tuvo lugar este sábado, una manifestación que fue un éxito rotundo, de la que, por supuesto, contigo, Surekin, estuvo presente, y yo creo que deja una gran pregunta, una gran incógnita para los partidos firmantes de aquel acuerdo en el que pues rechazaban a lo que están obligados por las propias leyes, tanto estatal como Navarra, que es a retirar, a eliminar todos aquellos elementos de simbología franquista. Yo creo que la manifestación fue clara, la unión de las asociaciones es clara, y por lo tanto ahora queda escuchar la respuesta que le dan a todas esas personas los partidos firmantes de aquel acuerdo que, como digo, va en contra de la propia filosofía de las leyes de memoria histórica, tanto estatal como Navarra, que tenemos en vigor, ¿no? Y más allá de eso, también queríamos hablar pues, de actualidad parlamentaria, evidentemente, de las cuestiones que hemos tratado también en esta mesa y junta, con tres elementos fundamentales, que son dos leyes y una moción. Las dos leyes, pues secretarios interventores, sabemos que tenemos ahí una cuestión delicada, sabemos que tenemos paralizado pues uno de los 4 procesos que había de estabilización de secretarios interventores, y hay una proposición de ley del Partido Popular, bueno, que propone una salida. Hemos acordado hacerlo por trámite ordinario. Es verdad que yo creo que hay muchas dudas con esta cuestión por una razón fundamental, y es que hay un problema original, que es que las administraciones públicas, lo hemos dicho muchas veces, también el Gobierno de Navarra, no solo en este ámbito sino en otros muchos, no defendió los derechos laborales como debía, y por lo tanto tenemos una tasa de temporalidad infame en muchos sitios de la Administración, también en puestos de secretarios interventores, que se ha tratado de solucionar con esta estabilización posterior, ¿no? Yo creo que el recurso inconstitucional, bueno, pues nos abre un escenario difícil en el cual estamos analizando desde contigo, Surekin, cuál va a ser nuestra posición, y como digo, este procedimiento ordinario pues va a dar el tiempo oportuno no solo para analizar
analizar la proposición de ley en concreto, sino para encontrar también, yo creo, los consensos, unas salidas que den respuesta al conjunto de personas afectadas, que yo creo que es la prioridad que debemos tener. Primero, que ninguna persona se vea en la calle por una cuestión de este tipo, yo creo que esa es una prioridad clara, y a partir de ahí encontrar la solución para que el conjunto de personas, como digo, pues vean reconocidos sus derechos. En eso vamos a trabajar y creemos que este trámite pues nos abre esa oportunidad. Creo que es una buena noticia también que llegue la ley de Atena, que llegue la ley de la Agencia de Transición Energética para Navarra, que es un ente público empresarial, en este caso, que es como se define su figura jurídica en este proyecto de ley, pues que va a dar una herramienta al Gobierno fundamental para impulsar la transición energética en esta comunidad, para mejorar también nuestra competitividad con energía limpia y barata, y para hacerlo, y esto es relevante, de manera justa, equilibrada y teniendo en cuenta las necesidades del territorio. Es una herramienta que puede permitir que el Gobierno tenga un papel clave en encontrar esos equilibrios, ¿no? Acelerar la transición energética como hace falta, pero hacerlo de manera justa, dialogada y participada con todo el territorio. Y yo creo de verdad que es un proyecto de ley, bueno, que habrá que ver qué trámite tiene, pero que nace con apoyos políticos y que se trata de que sea una herramienta, como digo, fundamental en el futuro de nuestra comunidad. Y por último, queríamos hacer referencia a la moción también que vamos a tener mañana en este Parlamento, una moción que rechaza el acuerdo de Mercosur y una moción, en definitiva, que viene a defender los intereses de los productores y las productoras de Navarra. Este es un acuerdo pensado para la agroindustria, pensado para quienes pueden explotar más aún la producción local de cercanía y sostenible que hay en nuestra comunidad y también en otras partes del mundo, y por lo tanto yo creo que es necesario que este martes las fuerzas políticas se pronuncien y veamos si aquellos mantras que hay de defensa al campo se cumplen. Nosotras lo tenemos claro, queremos defender a los productores y a las productoras locales y sostenibles de Navarra. Esta moción lo hace, vamos a ver también cómo se posicionan el resto de fuerzas a esta cuestión.